Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre las técnicas inmunoquímicas de inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. La inmunofluorescencia es una técnica que utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos para detectar y localizar antígenos específicos en células o tejidos, aprovechando la oportunidad de ciertas moléculas de emitir luz al ser excitadas con una longitud de onda determinada. Existe inmunofluorescencia directa e indirecta. En la directa, el anticuerpo primario está conjugado directamente al fluorocromo y esta posee la ventaja de que es rápida, pero la desventaja de que tiene menor sensibilidad, comparada con la indirecta, en la que un anticuerpo secundario está marcado con el fluorocromo y está unido al primario a su vez, lo que le permite una amplificación de señal, poseyéndole la ventaja de ser mayormente sensible. Eh, el objetivo principal de la técnica es visualizar la localización subcelular de proteínas de patógenos como virus o bacterias o interacciones moleculares en investigación biomédica. La inmunohistoquímica, por su parte, es una técnica que combina principios de inmunología e histología para detectar antígenos específicos en tejidos mediante el uso de anticuerpos marcados con enzimas. Estas enzimas generan un producto coloreado visible al reaccionar con sustratos específicos. El objetivo principal de esta técnica se centra en el diagnóstico de enfermedades como el cáncer o otras infecciones y en la investigación de la expresión proteica en tejidos. Para entender las diferencias clave entre la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia, vamos a analizar cuatro aspectos fundamentales, que serían el tipo de marcador utilizado, la naturaleza de la señal generada, la sensibilidad de cada técnica y el tipo de microscopía requerida. En la inmunohistoquímica se utilizan enzimas como la peroxidasa de rábano picante o la fosfatasa alcalina, que son enzimas no visibles por sí mismas, pero que generan un producto coloreado al reaccionar con sustratos específicos. En la inmunofluorescencia, por su parte, se emplean fluorocromos como la fluoresceína o la rodamina, que son moléculas que absorben luz a una longitud de onda determinada y emiten fluorescencia a otra más larga. A este fenómeno se le conoce como stroke shift. Por ejemplo, la fluoresceína absorbe luz azul a 490 nanómetros y emite luz verde a aproximadamente 525 nanómetros. Nanómetros, perdón, me equivoqué. Estas diferencias entre los marcadores determinan cómo visualizamos nosotros los resultados, lo que nos lleva al segundo punto, la señal generada. En la inmunohistoquímica se produce un precipitado coloreado permanente. Por ejemplo, si estamos utilizando la proteína DAR, el coloreado precipitado va a ser color marrón. Esta señal es estable y no requiere equipos especiales para su visualización, lo que le permite archivar las muestras al usuario y revisarlas posteriormente sin pérdida de calidad. La inmunofluorescencia se genera una emisión de luz fluorescente que es solo visible bajo un microscopio con filtros específicos. La señal que se genera es efímera y además está susceptible al fotoblanqueo, lo que lo hace no adecuada para almacenamiento a largo plazo. El fotoblanqueo es un fenómeno del que vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante. La naturaleza de la señal influye también en la sensibilidad de cada técnica, que vendría siendo nuestro tercer punto. En la inmunohistoquímica se tiene una alta sensibilidad debido a sistemas de amplificación como el ABC, avidina biotina o al uso de polímeros enzimáticos que permiten detectar antígenos en bajas concentraciones. Por ejemplo, el método ABC que acabo de mencionar es capaz de unir moléculas de enzima a un solo anticuerpo, perdón, múltiples moléculas de enzima a un solo anticuerpo, lo que pues amplifica la señal. En la inmunofluorescencia, por su parte, la sensibilidad es más moderada, ya que aunque la inmunofluorescencia indirecta amplifica la señal utilizando anticuerpos secundarios con múltiples fluorocromos, la amplificación que se da por este método no supera la amplificación enzimática que se da en la técnica inmunohistoquímica. Finalmente, la elección entre una técnica u otra depende también en gran parte del equipo disponible, que es nuestro cuarto punto, resolución y microscopía. En la inmunohistoquímica se visualiza con microscopía óptica convencional que está accesible pues en la mayoría de laboratorios. Esta microscopía proporciona imágenes en color realista pero con una resolución limitada de aproximadamente 200 nanómetros. Y esta técnica pues tiene una aplicación típica en diagnóstico histopatológico o en patología quirúrgica. La inmunofluorescencia, por su parte, requiere de microscopía de fluorescencia o confocal.
que ofrece una mayor resolución de aproximadamente 20 nanómetros y tiene una capacidad para multiplexar, o sea que permite la colocalización de múltiples antígenos y es útil en estudios dinámicos en células vivas, por ejemplo, si estamos utilizando muestras no fijadas en esta técnica de inmunofluorescencia. Esto que acabo de mencionar serían diferencias, pero esta última podemos ver que es una similitud, ya que ambas técnicas, el complejo antígeno-anticuerpo, está pues unido por interacciones débiles o no covalentes que podrían ser hidrofóbicas, electrostáticas o de Van der Waals, y la fuerza con la que este complejo esté unido se va a deber a la cantidad de interacciones que estén presentes. La inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia son técnicas con objetivos muy similares y como ya mencionó mi compañera, la técnica utilizada va a depender del equipo que tengamos. Del lado izquierdo podemos ver una imagen de un microscopio óptico de campo claro que es utilizado para la inmunohistoquímica y del lado derecho tenemos una imagen de un microscopio de fluorescencia, el cual es utilizado obviamente para la microscopía de fluorescencia. Sin embargo, en esta técnica también podemos utilizar un microscopio confocal, pero este es más caro, es más difícil de usar, por eso normalmente se utiliza el microscopio de fluorescencia. Primero vamos a comenzar con la inmunohistoquímica, donde analizaremos el microscopio óptico de campo claro, el cual utiliza luz visible para hacer una amplificación de la muestra. Del lado derecho tenemos un ejemplo de cómo se organiza el sistema de este microscopio. Tenemos la fuente de luz que va a generar luz visible, que va a llegar al condensador, el cual va a permitir que la luz pase a través de la muestra y que llegue hasta el lente del objetivo, que a su vez va a permitir que llegue al lente ocular y así va a poder amplificar la muestra. Normalmente los microscopios tienen el lente de hasta 100x de amplificación y los oculares tienen una amplificación de 10 veces, lo que nos da un total de una amplificación de 1000. Y del lado izquierdo tenemos una imagen de la estructura del microscopio donde ya deberíamos conocerla a este punto de la carrera. Tenemos los oculares, tenemos el diafragma, la fuente de luz, los objetivos, la platina, los tornillos macro y micrométricos, entre otras cosas. Sin embargo, el microscopio óptico de campo claro no es el único equipo que se va a utilizar en esta técnica. También se utilizan otros como las incubadoras, que ya sabemos que la temperatura es de suma importancia para llevar a cabo las reacciones de manera adecuada. También tenemos refrigeradores o congeladores que se utilizan para mantener las muestras, en este caso tejidos, que normalmente se opta por congelarlos. Y una vez congelados, se utiliza una máquina que se llama un cristato, que esta permite a través de un microtomo, una cuchilla, obtener secciones muy delgadas que se van a colocar en un portaobjetos y será procesado para su posterior estudio. También se utilizan unas centrífugas que ya las conocemos todos, que tiene el panel de control que permite controlar la velocidad o también el tiempo y tiene un rotor donde se ponen las muestras y esta va a girar para realizar la fuerza centrífuga. Ahora pasando con la inmunofluorescencia, esta también utiliza equipos como los que ya vimos en la inmunohistoquímica, pero lo que lo hace especial es el uso de un microscopio de fluorescencia, el cual nos da imágenes como la que tenemos a la izquierda, que en este caso se está observando a Tripodema pallidum. Ahora siguiendo con cómo funciona, todo comienza con una fuente de luz, el cual es una lámpara de cuarzo que libera normalmente luz ultravioleta, la cual va a pasar por un filtro de excitación, va a ser desviada por un espejo dicroico y va a llegar hasta la muestra. Y aquí se van a excitar las moléculas fluorescentes, como pueden ser los fluorocromos. Estos van a liberar ya la luz de onda más larga, la fluorescencia, van a pasar por este cubo de excitación y van a llegar a un cubo de emisión, donde va a haber otro espejo dicroico que lo que va a hacer va a dividir la fluorescencia en dos asas para que los detectores de cámaras la puedan analizar, la puedan detectar. No todos los microscopios tienen estas cámaras, pero sí son de gran ayuda, ya que lo que hacen es amplificar estas señales y posteriormente digitalizarlas para hacer más fácil su visualización. En cuanto al procedimiento general en la técnica de inmunohistoquímica, comenzando, el primer paso a realizar es la preparación de la muestra, en la que se utiliza el formaldehído comúnmente, esto con el objetivo de estabilizar la estructura celular y prevenir la degradación enzimática. Posteriormente se utiliza una cera, que es la parafina, que esencialmente deshidrata el tejido y además lo embebe en esta cera para facilitar el siguiente paso, que es el corte histológico.
El tejido se tiene que cortar en fragmentos muy pequeños para poder ser colocado en portaobjetos. Después comienza un proceso llamado desparafinación, en donde se procede después a la rehidratación del tejido, pero primero se realizan algunos baños con algunos alcoholes. Y en la rehidratación se expone a altas temperaturas en soluciones buffer para que, o sea, con el objetivo de que los sitios de unión vuelvan a ser accesibles para los anticuerpos. El siguiente paso es el bloqueo de los sitios inespecíficos, en donde la muestra se incuba en una solución de bloqueo que contiene proteínas no reactivas, las cuales se mencionan en la bibliografía que pudiera ser el suero de la especie del anticuerpo secundario que se está por agregar, o también se menciona a la albúmina sérica bovina o a la caseína. Estas proteínas se podría decir que ocupan los sitios de unión no específicos, lo que provoca que se reduzca la probabilidad de los anticuerpos a que se unan a un sitio no deseado. Luego se procede con la incubación de un anticuerpo primario y después a la detección de un anticuerpo secundario que está conjugado. Se realizan primero una serie de lavados para eliminar los anticuerpos primarios que no se unieron y después se incuba el anticuerpo secundario con una enzima reportera que comúnmente es la peroxidasa de rábano picante y se procede al desarrollo cromogénico. En este paso se añade un sustrato cromogénico específico para la enzima que cataliza la reacción, que conduce a un precipitado de color intenso en el sitio en donde se une el antígeno. Y pues el paso final es un procedimiento que se llama contratinción, en donde los núcleos se contratiñen con un colorante, comúnmente se utiliza la hematoxilina, para posteriormente visualizarse en el microscopio de luz. Según la luz vamos a poder observar una diferente visualización. En cuanto a la técnica de la inmunofluorescencia, esta puede ser directa o indirecta. La indirecta es la más común por su mayor sensibilidad, lo que nos dice que tiene una mejor respuesta, pero estas también son nombradas en la bibliografía como inmunofluorescencia primaria y secundaria, como se indica aquí en la imagen. Para cada una se realizan pasos similares, pero que difieren de un paso. En el caso de la inmunofluorescencia directa e indirecta, el paso de la preparación de la muestra y el paso del bloqueo suelen ser el mismo procedimiento. En la preparación de la muestra típicamente se emplean tejidos congelados, esto con el objetivo de preservar la fluorescencia y también la antigenicidad. O también se utilizan células fijadas con agentes como el paraformaldehído, o también, aquí no la pusimos, pero la acetona también se utiliza. También la bibliografía menciona que si el antígeno es intracelular, se realiza permeabilización con algunos detergentes como el tritol. Y en el caso del bloqueo, es igual o similar a la técnica de inmunohistoquímica, en donde se utilizan soluciones de bloqueo para cubrir los sitios de unión inespecíficos. Luego, en el caso de la indirecta, cuando el anticuerpo primario ya está covalentemente unido a un fluorócromo, como puede ser la rodamina, por ejemplo, se une directamente al antígeno y se procede a la visualización mediante primero algunos lavados y luego se monta en un medio acuoso para poder observar la fluorescencia en un microscopio. Sin embargo, como se mencionó antes, la inmunofluorescencia indirecta es preferida por su alta sensibilidad. Primero se aplica un anticuerpo primario no marcado que se une al antígeno de interés. Después se agrega mediante una serie de lavados un anticuerpo secundario conjugado con un fluorócromo y este anticuerpo está dirigido contra la especie del anticuerpo primario, lo que amplifica la señal. Y pues un dato interesante es que múltiples anticuerpos secundarios fluorescentes pueden unirse a un único anticuerpo secundario, lo que intensifica más esta señal de fluorescencia. Y posteriormente se continúa con la visualización en el microscopio. Desde la preparación de nuestro tejido, debemos tener en cuenta qué tipo de técnica vamos a utilizar. Puede ser una inmunohistoquímica directa o una inmunohistoquímica indirecta. En el caso de la inmunohistoquímica directa, estos antígenos suelen ser más caros debido a que estos reconocen únicamente al epítopo del tejido de interés. Entonces necesitamos anticuerpos específicos para nuestro tejido de interés, para nuestro epítopo de interés. Entonces, aparte de que todavía tenemos que conjugarlo con la enzima y ahora sí, hacer la incubación en el tejido. Este método es rápido,
es efectivo porque reconoce directamente al antígeno que nos interesa. Puede tener uniones inespecíficas, pero pues de eso debemos tener bien claro el antígeno que va a reconocer y pues que este anticuerpo sea de buena calidad. Ok, y ahora para la inmunohistoquímica indirecta, este tipo de técnica suele ser más tardado, pero más eficiente y menos costoso, porque este tipo de anticuerpos son por lo general genéricos, debido a que reconocen únicamente el fragmento cristalizable de los anticuerpos primarios. Suele tomarse más tiempo porque necesita otra incubación, además de la incubación del anticuerpo primario. Una vez que el anticuerpo primario es incubado y reconoció el antígeno, los anticuerpos secundarios van a pasar a incubarse y a reconocer su antígeno, que en este caso va a ser el fragmento cristalizable de los anticuerpos primarios, y de esta manera poder detectar a- posteriormente a la adición del sustrato de la enzima conjugada el tejido de interés mediante la señal colorimétrica que estas enzimas nos van a arrojar. Para la inmunofluorescencia solo tenemos la única diferencia de que el, lo que va a estar conjugado al anticuerpo, a nuestro anticuerpo primario o anticuerpo secundario, que va a darnos la señal fluorescente, es un fluoróforo o fluorocromo en la fracción cristalizable, en lugar de que sea la enzima conjugada. Entonces, de esta manera, igual, para la inmunofluorescencia directa, tenemos que el anticuerpo primario va a ser el que va a tener el fluoróforo conjugado en su fracción cristalizable y pues va a ser de alta especificidad, solo que con estas vamos a necesitar un microscopio, como bien ya lo había explicado mi compañero en diapositivas anteriores. Va a necesitar un microscopio especial para detectar las señales fluorescentes que ésta le va a arrojar. Igual de la misma manera que en la inmunohistoquímica indirecta, en la inmunofluorescencia indirecta, vamos a necesitar que el antígeno secundario, del anticuerpo, perdón, secundario, vaya a tener conjugado a él el fluoróforo a su región cristalizable y este mismo anticuerpo va a reconocer la fracción cristalizable del anticuerpo primario. De la misma manera, la inmunofluorescencia directa requiere menos tiempo y puede ser más costosa debido a la especificidad de los anticuerpos específicos. Y la inmunofluorescencia indirecta puede abarcar mm, puede tener mayor amplitud y pues se necesita menos anticuerpo. Estos anticuerpos son genéricos y no son tan costosos. Las aplicaciones que tiene la inmunistoquímica son varias y se dan en diversos procesos patológicos. Por ejemplo, para el diagnóstico y clasificación de distintos tipos de cáncer. Uno de ellos son los carcinomas mamarios, los cuales pues, se caracterizan principalmente por la proliferación incontrolada celular. Esto es dado por una activación de una vía tirosina quinasa y su sobreexpresión se determina mediante pruebas inmunohistoquímicas. Otro tipo de cáncer es el linfoma de Hodgkin, el cual para determinarlo se usa un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra CD20. Y también en la inmunohistoquímica se usa en medicina personalizada, sobre todo en oncología, como blancos terapéuticos. Otra aplicación es la hibridación in situ, el cual el principio fundamental de esta es el identificar secuencias de nucleótidos con una sonda complementaria y esta sonda está marcada con isótopos radioactivos. Esta prueba se usa sobre todo para preparaciones citológicas, para mielogramas, para cortes de tejidos frescos congelados o que también estén en formol con parafina.
y también en cultivos celulares. Otra aplicación que tiene es en el diagnóstico de agentes infecciosos, como en el caso de la hepatitis B o C. Esto lo que hace es confirmar la presencia de agentes infecciosos en los tejidos usando anticuerpos específicos que son producidos frente al ADN o ARN microbiano. Dentro de las aplicaciones de la inmunofluorescencia se encuentra la nefropatología, en donde la inmunofluorescencia pues es fundamental para el diagnóstico definitivo histopatológico. En este campo pues se requiere o es recomendable que haya correlación entre la microscopía electrónica, la de luz y la inmunofluorescencia. Para eso pues es necesario realizar 3 biopsias. En algunos casos no se logra tener el diagnóstico porque no se encuentra, en la muestra no se encuentran unidades glomerulares o la biopsia suele ser pequeña. Entonces, en ese caso, lo que se usa es una muestra que está incrustada en parafina y que cuenta con estas unidades. Aquí también se le conoce a este método como el método para desenmascarar antígenos. Para la siguiente aplicación está en el diagnóstico y tratamiento individualizado. Aquí en oncología la localización a nivel celular pues tiene una importancia diagnóstica bastante fuerte. La ventaja que tiene aquí la inmunofluorescencia directa es que logra múltiples epítopos en un mismo corte y en varios compartimentos celulares. Además, se genera una mejor visualización estructural y se logra diferenciar subfenotipos de enfermedades. Para el caso del diagnóstico de enfermedades autoinmunes, bueno, aquí la inmunofluorescencia es ampliamente utilizada para detectar anticuerpos como los anti-DNA, los antinucleares, y estos son fundamentales para diagnosticar enfermedades como lupus, artritis reumatoide y pues, etcétera. Para el caso de la detección de agentes infecciosos, se usan aquí anticuerpos marcados como fluorocromos, los cuales identifican a diferentes microorganismos. Algunos de ellos son Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, y Toxoplasma gondii. Algunos virus, como por ejemplo el de dengue. Y también podemos encontrar la citometría de flujo. Esta lo que hace es analizar cuantitativa y cualitativamente a las células, identificándolas y también identificando subpoblaciones celulares. También monitorea enfermedades hematológicas, inmunológicas y oncológicas. Las ventajas que tiene la inmunohistoquímica es en la identificación de marcadores tumorales, la cual identifica el origen del tumor y en ocasiones también puede diferenciar entre si es un tumor benigno o maligno. También interfiere sobre la respuesta al tratamiento, el tiempo de recurrencia y pronóstico, y también tiene anticuerpos específicos que reconocen a ciertos parásitos, virus o bacterias. Esto en los tejidos, algunos parásitos como Pneumocystis corini, bacterias como Helicobacter pylori. Dentro de las desventajas que tienes se encuentran los falsos negativos. Esto puede ser por los anticuerpos que son inadecuados, que pueden estar caducados, degradados o por que tengan diluciones inadecuadas. También la pérdida de antígenos, esto puede ser por una necrosis en el tejido, por lo cual es importante el tiempo en el que se toma la biopsia. También se encuentra la densidad menor del antígeno y eso puede ser en relación con la capacidad de la detección de la técnica. Y pues los falsos positivos, estos tienden a ser más peligrosos porque pueden deberse diferentes cosas como la reactividad
cruzada, que haya una unión inespecífica del anticuerpo, sobre todo cuando se utilizan los anticuerpos policlonales, que haya presencia de peroxidasa endógena, atrapamiento de células normales entre las células tumorales o la liberación de proteínas solubles en células normales. Dentro de las ventajas que tiene la inmunofluorescencia es que hay una mejor visualización de la locación del antígeno a nivel intracelular, también que se puede hacer tinciones con 2 o más colores de una misma muestra, que haya una colocación en un mismo componente. Esto puede hacer que se visualicen los marcadores múltiples en un mismo tejido, en donde pueden realizarse reconstrucciones tridimensionales y evitarse imágenes contaminadas por la luz emitida fuera del foco. También hay otras ventajas en la inmunofluorescencia con parafina, y las ventajas que esta tiene es que al ser preservadas en parafina conservan mejor su arquitectura morfológica y permite una mejor visualización estructural. Y a diferencia de la inmunofluorescencia, en la inmunofluorescencia con parafina deben de estar los tejidos fijados en lugar de criopreservados, porque al estar criopreservados lo que causa es que haya una dificultad al hacer la sección del tejido. En las desventajas, pues la disponibilidad de microscopios de fluorescencia, ya que no todos los laboratorios lo tienen. También la intensidad de la inmunofluorescencia, donde la que usa parafina, pues es menor en comparación con la inmunofluorescencia convencional. Y la autofluorescencia no específica. Esta se da en tejidos y puede causar errores en el diagnóstico. Puede ser secundaria a la reacción que ocurre entre los aldehídos de la solución fijadora con las proteínas derivadas de los tejidos y aminoácidos. La autofluorescencia se da mucho en los tejidos que son ricos en flavinas y flavoproteínas, que son endógenas, principalmente el colágeno, la elastina y la mucina. Esta fluorescencia se reconoce principalmente en los lisosomas y en las mitocondrias celulares.